conectando, bienvenidos a los que ya están presentes. Hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos. Hoy día vamos a entrar a un capítulo nuevo, un capítulo que está dentro del contexto de la última semana de Jesús en Jerusalén, donde Él va a ser crucificado. Y hemos visto varias controversias que Jesús ha tenido esta última semana, y una de las cosas que vimos la clase anterior es ciertas enseñanzas que Jesús dio con respecto a los escribas, que eran personas que llamaban mucho la atención, pero que eran unos hipócritas, que realmente no deberíamos imitarlos, sino que teníamos que tener cuidado de ellos. Otra cosa que vimos es el ejemplo de esta viuda pobre que ofrece muy poquito dinero en las arcas del templo, pero en verdad, por su corazón, había dado más que toda la gente rica junta en ese momento. Y Jesús le da esa lección a sus discípulos, en la importancia de dar con alegría, de dar con el corazón y no de una manera religiosa o legalista. Hoy día, los discípulos, saliendo de Jesús del templo, le van a hacer algunas lecciones que Jesús va a contrarrestar y que Jesús va a responder a través de ciertas preguntas que los discípulos le hacen. Así que vamos a ir viendo a qué me refiero. Arranquemos hoy con el versículo 1 del capítulo 13. Veamos qué es lo que nos sigue diciendo Marcos en este contexto de la última semana. Nos dice en el versículo 1 que Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras, qué edificios». Jesús le dijo: «¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado». Una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros esta mañana es que para la nación de Israel el templo era un lugar muy importante para ellos, al punto que los religiosos habían caído en idolatría con respecto al templo. Los religiosos prácticamente veían a alguien que hablaba mal del templo como alguien que estaba blasfemando contra Dios. Ellos habían puesto al templo muy por encima del lugar que realmente les correspondía. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7, vemos que la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano en el Nuevo Testamento, es por causa del templo y de la ley de Moisés. Así que en la mente de los judíos, el templo era un lugar muy importante y está bien ubicarlo ahí, pero ellos ya le habían dado una categoría más alta que inclusive Dios. Por lo tanto, habían caído en idolatría. El templo era un lugar hermoso. El templo era un lugar que se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nos dice el historiador judío Flavio Josefo que el templo era un lugar que cuando tú venías hacia Jerusalén para celebrar las fiestas, al mediodía, cuando el sol le daba al templo, resplandecía como si fuera el mismo sol. Y que el mármol del que estaba hecho o de las piedras que estaban hechas, porque no necesariamente era mármol, eran de blanco, de lejos parecía como si el templo estuviera con nieve. Este templo era un lugar muy importante para el pueblo de Israel y quiero mostrarles a ustedes una imagen del templo. El templo, espero que se vea un poco bien en la pantalla, porque es una imagen un poco chica, lo puedo hacer por las dimensiones de la pantalla, era más o menos así. Este templo es conocido como el templo de Herodes y no como el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido por el imperio babilonio. Luego, al regreso, luego del exilio en Babilonia, después de 70 años, la nación de Israel construye nuevamente el templo bajo la dirección de Zorobabel. Esto lo encontramos en el libro de Nehemías, de Esdras, por ejemplo. Este templo fue embellecido, fue magnificado durante un montón de años por Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel hombre que intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Esta obra recién culminó, la obra, me refiero a la obra de reedificación, de embellecimiento, en el año 63 después de Cristo, 30 años después de que Jesús muriera y resucitara. Así que este templo es una maravilla para la nación de Israel. Por lo tanto, los discípulos de Jesús están maravillados al ver esta belleza. Y le están diciendo a Jesús: Señor, mira estas grandes piedras, mira este lugar tan hermoso como lo vemos en el versículo 1 y 2. Pero Jesús les dice algo que los descuadra a ellos por completo. ¿Qué les dice Jesús? ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra.
Jesús en buena cuenta está quitando los ojos de los discípulos del templo y los está poniendo en la dirección de él. Y le está diciendo, sí, el templo es un lugar majestuoso, es un lugar donde se presentan ofrendas, sacrificios a mí, pero la nación de Israel me ha despreciado. Todo este tiempo que he estado dedicando entre ellos, me han rechazado. Por lo tanto, el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Es interesante que en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruye el templo por completo bajo Tito Vespasiano. Esto es un evento histórico muy importante para la nación de Israel porque en este momento pierden su lugar de culto, pierden su lugar donde ellos podían cumplir la ley. Ya no pueden presentar sacrificios. Hasta el día de hoy no lo pueden hacer porque hasta el día de hoy no existe templo. Así que Jesús cumple, por así decirlo, o vamos a decir así, profetiza lo que ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Aquí vemos una profecía cumplida. Jesús dijo que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, y dicho y hecho, en el año 70 el templo se destruye. Así que acá vemos una profecía cumplida. Y es algo que les decía antes de la clase. Las profecías nos muestran que la palabra de Dios realmente es inspirada por Él, que realmente hay algo sobrenatural en ella. No es solamente un libro, sino es un libro inspirado por Dios. Las profecías cumplidas, así como las profecías que aún están por cumplirse, nos indican lo sobrenatural de este libro. Jesús en este momento está dando una profecía que literalmente se cumple en el año 70 después de Cristo. A raíz de esto, los discípulos se van a acercar a Jesús y le van a hacer ciertas preguntas con respecto a este evento y también con respecto al fin del mundo. Así que veamos qué es lo que le dicen los discípulos a Jesús a continuación, después de haberse quedado sorprendidos con esta declaración de él. Versículo 3. Dice lo siguiente, Marcos. Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron por separado: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Aquí vemos que los discípulos se acercan a Jesús para preguntarles porque les ha quedado la duda de lo que Jesús les ha dicho. Jesús acaba de decir que el templo, esta maravilla, se va a destruir. Pero ese templo es inmenso. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál va a ser la señal del fin del mundo? Nosotros vemos la formulación de esta pregunta y la respuesta de Jesús en 3 capítulos de los sinópticos, de los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. En Marcos lo estamos viendo en el capítulo 13, en Mateo lo vemos en el capítulo 24 y Lucas lo vemos en el capítulo 21. Yo los animo a leer estos pasajes paralelos y leer todo el sermón que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Así se conoce a este sermón. Este sermón es un sermón profético porque los discípulos le dicen o le hacen una pregunta con respecto a cosas que aún no han pasado. En Lucas 21 es donde Jesús va a responder específicamente qué es lo que va a pasar cuando el templo va a ser destruido. Pero en Marcos y en Mateo enfatiza más los eventos del fin del mundo. En el caso de Mateo, los discípulos ejecutan o formulan la pregunta de cuál va a ser la señal del fin del siglo. Para los judíos, el fin del siglo indicaba el comienzo de uno nuevo. El comienzo de uno nuevo indicaba el reinado del Mesías. Ellos estaban esperando la entrada al nuevo siglo, la entrada a lo que nosotros conocemos como el milenio, el reinado del Mesías. Entonces ellos le están preguntando: maestro, ¿cuál va a ser la señal? ¿Cuáles van a ser las cosas que van a pasar antes de que empiece tu reinado, antes de que empiece el nuevo siglo? ¿Cuáles son las señales del fin del siglo? Y Jesús a continuación les va a dar ciertas señales que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo va a ser el tiempo final. Así que lo que vamos a ver a continuación son descripciones de parte de Jesús de cosas futuras que nos van a indicar que estamos en los últimos tiempos o que vamos a entrar, por así decirlo, al periodo final antes de su reinado. Así que arranquemos con algunas señales. Veamos el versículo 5 en adelante. Dice: Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Acá Jesús está dando varias señales que les van a indicar a los discípulos y por lo tanto a nosotros de que el fin de los tiempos se acerca. Primera señal que Jesús da: se van a levantar varios falsos que van a decir yo soy el Cristo y que a muchos engañarán. Una realidad hoy en día es que hay un montón de falsos cristos. Si uno puede llegar en internet personas que se proclaman ellas mismas ser Jesús, ser el Mesías, van a encontrar que hay gente que se proclama así en Brasil, en Estados Unidos. Es más, en algunos momentos en el tiempo de preguntas y respuestas me han comentado que en TikTok hay gente que dice que él es Jesús. Esto es el cumplimiento parcial, por así decirlo, de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Por qué digo parcial? Porque como hemos visto al final del párrafo, Jesús dice que esto será principio de dolores. Y la idea de principio de dolores es principio de dolores de parto. Los dolores de parto, toda mujer sabe que viene con dilataciones, viene con contracciones en el transcurso de lo que va a ser el parto. Por lo tanto, los dolores de parto vienen en intensidad, aumentan en intensidad mientras más se acerca el momento de dar a luz. Estas señales van a ir en aumento. Y podríamos decir que el tiempo donde ya el hijo está a punto de nacer en esa figura del parto y de los dolores de parto es el tiempo que se conoce como la tribulación. Este tiempo que se conoce como la tribulación ya tiene que ver mucho con el estudio de los últimos tiempos. Por eso lo que voy a empezar a contarles a continuación es parte de los tiempos finales y es parte del estudio de lo que se conoce como los últimos tiempos. Así que quizás van a haber muchas cosas que no van a quedar muy claras y que les animo a repreguntarme o preguntarme en el tiempo de preguntas y respuestas. El tiempo de tribulación es un tiempo que se anuncia en el libro de Daniel. El libro de Daniel, al igual que el libro de Apocalipsis, es un libro profético. Este libro nos anuncia en el capítulo 9 que va a haber un tiempo final de 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Antes de que Jesús vuelva literalmente y pise la tierra y establezca su reino acá, van a haber un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años comúnmente se le conoce como la tribulación. Y en este periodo vamos a ver, por así decirlo, el dolor de parto final. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de dolor de parto, porque esa es una figura que Jesús usa del Antiguo Testamento, siempre se está refiriendo a ese periodo de 7 años finales, que se conoce como la tribulación. Por lo tanto, esa aparición del falso Cristo final va a ser en ese periodo de 7 años. Lo más probable es que este falso Cristo se esté refiriendo en su etapa final a lo que conocemos como el anticristo. El anticristo es un personaje futuro, político, que se va a declarar él mismo Dios y que va a aparecer en esos 7 años finales. Estamos hablando de él en clases que estoy dando en TikTok y las subo a YouTube ya por más o menos 6 semanas. Así que los animo a investigar o ver las clases sobre el anticristo. Entonces, lo que Jesús está diciendo, estas señales de los falsos cristos van a ir en aumento. Y en el tiempo final, en ese dolor de parto final, va a aparecer un falso Cristo. Y a muchos van a engañar y a muchos engañarán en ese tiempo final. Eso es lo que Jesús está diciendo. Así que una de las cosas que podríamos concluir primeramente en estas señales de Jesús, o en esta señal en específico, es que no podemos creerle a nadie que diga que es Jesús. Si hoy en día una persona se levanta y dice que es el Cristo, que es el Mesías, que es Jesús, te está mintiendo. Porque Jesús ya anunció que se van a levantar varios locos de esa manera. Es una señal que Jesús ya anunció, miren, desde la época de Jesús. Por lo tanto, no debemos confundirnos, ni siquiera debemos discutir tanto al respecto con estas personas. Sabemos que son falsos maestros, sabemos que son falsos cristos y por lo tanto identificamos rápidamente que Jesús ya nos avisó al respecto. Una de las cosas que vamos a ver más adelante en este capítulo es que cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. Así que si todo ojo no lo está viendo en este momento, es que Jesús no ha vuelto. Así que no creamos ni nos intimidemos cuando alguien se levante y dice, yo soy el Cristo. No nos tenemos que sorprender ante esa señal. Dentro de este párrafo también vimos otras señales que hoy en día también intimidan a muchos. Miren el versículo 7. Dice, cuando oigan hablar de guerras
y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda. Pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. Una de las cosas que mueve a muchas personas a decir que estamos en los últimos tiempos es la existencia de guerras y de rumores de guerras. Porque hay siempre naciones que se empiezan a lanzar palabras que hacen que escale esa tensión de la guerra, y hay otras naciones que están en guerra. Como por ejemplo nuestros, por así decirlo, hermanos cristianos que están en Ucrania, están pasando un periodo de guerra. La nación de Ucrania actual está experimentando un periodo de guerra. Rusia está atacando a Ucrania. Por lo tanto, este es un país dentro de muchos experimentando. Israel con Palestina también está en una guerra, y así sucede varios estamentos bélicos hoy en día. Podría preguntarles, a la luz de lo que hemos leído, ¿eso significa que estamos en los tiempos? ¿Eso significa que Jesús ya va a venir? Y la respuesta es no. Jesús está diciendo, se van a levantar nación contra nación, va a haber guerra, va a haber rumores de guerra, pero eso no es el fin. Más bien es principio de dolores. Jesús está indicando de la historia y que van a suceder. Que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, pero eso no indica que estamos en el fin. Esos son señales que van a tener que pasar. Eso más bien podríamos etiquetarlo, como dice Jesús muy bien, eso es principio de dolores. Por ejemplo, en el periodo de la tribulación, cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, en estos 7 años finales, el segundo jinete del Apocalipsis es el jinete rojo. El primer jinete es el caballo blanco, el jinete montado en un caballo blanco, que nos habla en cierto sentido de la paz que va a llegar por medio del anticristo. Pero el siguiente jinete es un jinete rojo, que habla de las guerras que van a desatarse en ese tiempo. Guerras que va a traer muerte, pero en una manera increíble, como no lo hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, en cierto sentido, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es: todas las cosas que van a apuntar hacia mi venida, una de ellas es la guerra y rumores de guerra. Pero ese es el principio de dolores. Esto no indica que yo ya vengo mañana, o que hoy el fin se acerca, ya está Jesús por venir hoy. No, eso es parte de lo que van a ser los 7 años finales antes de que yo venga. Eso es algo que yo ya les he anunciado. Y nosotros vamos a experimentar un montón de guerras y no necesariamente indica que estamos en los 7 años finales. Hay varias cosas que nos van a indicar que estamos en los 7 años finales, que trataré de hablarles en los siguientes live, porque es un tema muy denso y que hablo un poco de eso en las clases que di acerca del rapto de la iglesia. También las pueden ver en mi canal de YouTube. Son 9 clases aproximadamente. Así que aquí Jesús, para iniciar, les está dando 2 señales importantes que indican que estamos cerca de los últimos tiempos, que van a ser parte de lo que podríamos conocer como el periodo de la tribulación. Falsos cristos y también guerras y rumores de guerras. Eso tiene que pasar y no deberíamos sorprendernos cuando nos pase o cuando experimentamos esas situaciones en nuestro alrededor. Es parte de las señales finales, es parte de las señales de los últimos tiempos, pero eso no indica que Jesús venga mañana literalmente a pisar la tierra. Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar a su iglesia. Pero para que Él venga a reinar acá a la tierra, tiene que pasar todo lo que Él les está diciendo a sus discípulos aquí. Los discípulos hacen esta pregunta a raíz de la destrucción del templo, porque si el templo es destruido, ¿por qué va a pasar eso? ¿Quién va a destruir el templo? Señor, ¿cuándo se va a establecer tu reino? Y Jesús por eso empieza a dar todas esas señales para que los discípulos no entiendan, no piensen que el reino se va a establecer ya, porque tiene que pasar todo esto. Así que esa es parte de la respuesta que Jesús les está dando a sus discípulos aquí. Pienso que por la cantidad de tiempo que ya tenemos en el live, no vamos a continuar con los siguientes párrafos, porque ya vamos casi 19 minutos de meditación de este texto. Es un texto que quizás no tenemos mucho para sacar aplicativo para nosotros, pero sí informativo para nosotros. Y podría ser que la aplicación, la meditación que hoy día tenemos que tener clara es: estas cosas tienen que pasar. Jesús ya las anunció. Podríamos también aplicarlo de la siguiente manera. El hecho de que existan profecías cumplidas y profecías por cumplirse nos indica la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Lo que estamos leyendo no es un libro cualquiera. Lo que estamos leyendo realmente es la palabra inspirada por Dios. Así que podemos confiar en ella.
Y en este caso, Jesús nos cuenta una profecía que ya se nos cumplió a nosotros, no en el tiempo que Jesús está hablando aquí con los discípulos, en el año 70 después de Cristo, pero también nos está dando profecías que aún no se han cumplido para nosotros. Profecías que van a pasar en un futuro, pienso yo, cercano, que son el comienzo de los dolores de parto, por así decirlo. Este periodo final de 7 años, que personalmente considero que la iglesia no va a estar presente, donde se va a levantar el falso Cristo, conocido como el anticristo, pero también va a haber un tiempo de guerras, pero que va a ser fatal. ¿Dónde podemos ver todo esto? Lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante. Así que, si hablamos de guerras y rumores de guerras, no seamos como esos cristianos amarillistas que ni bien ven una señal así, una situación así, y empiezan a decir, no, el fin está cerca, y empiezan a publicar por sus redes. Y obviamente, como siempre han habido guerras y rumores de guerras, ¿qué hace la gente? Dicen, no, estos patas están locos, estos cristianos están locos, siempre repiten lo mismo, repiten lo mismo, repiten lo mismo, y el fin nunca llega. Porque Jesús acá deja muy claro que estas señales, guerras y rumores de guerra, no necesariamente indican que están cerca del fin. Esos son principios de dolores, pero no que Jesús va a volver porque hay una guerra. Así que tenemos que tenerlo claro. Y lo otro es el tema de los falsos maestros, de los falsos cristos. Se van a levantar y vemos que se levantan constantemente. No debería sorprendernos esto y deberíamos usar estos pasajes para las personas que piensan que realmente es Jesús. Y podríamos ayudarlos a ellos con este conocimiento que tenemos para que no sean desviados por estos hombres. Así que los animo a meditar en estas verdades. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a los últimos tiempos, con respecto a lo que Jesús está hablando aquí, háganmela saber en la sección de comentarios, que con gusto las voy a responder. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos.